Vamos a estar hoy en el libro de Romanos capítulo 12 y vamos a cubrir los versos 9 al 12 de Romanos capítulo 12. Si usted no trajo una Biblia, le invito a que tome una que está enfrente de su banca, o banco, o butaca, asiento, como le llamen en su país. Y la Biblia es bilingüe, solamente, obviamente, lea la sección que está en español. Vamos a estar en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 12, aunque estaremos enfocados en el versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 9 solo para que tengamos un poquito de contexto del verso 12. Vamos a iniciar este tiempo con una oración. Señor y Padre nuestro, en el nombre de Jesús te pedimos que tomes control de este momento. Queremos que sea tu Santo Espíritu que obre en nuestro entendimiento y en nuestros corazones y nos hable, a modo tal que tu palabra nos mueva a una unión absoluta contigo. Usa tu siervo para tu honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Firmes aunque todo tiemble. Firmes aunque todo tiemble. Cuando hablo yo con mi hermano mayor, quien vive en la República Dominicana, y le pregunto cómo está, me dice parado. Parado. En la República Dominicana la gente tiene un susto porque la inflación es alta y el cambio del dólar se está disparando. Y la gente está asustada. ¿Qué va a pasar? Usualmente cuando la moneda local pierde valor, eso quiere decir que hay pólizas monetarias problemáticas. Y eso afecta el diario vivir de todo el mundo. ¿Cómo estás? Estoy parado. Aunque hay incertidumbre social, él está bien. Él está parado. Todavía las circunstancias no le han tumbado. Y yo siento que ese también tiene que ser nuestro sentir. Esta tiene que ser nuestra actitud. Aunque hay situaciones que causan unos terremotos en la vida de uno, ¿verdad? Que uno siente como que todo se va a colapsar, que todo se va a caer. Tenemos nosotros incertidumbres de salud, incertidumbres laborales, y tenemos incertidumbres legales y de otras naturalezas. Y parece nuevamente que se nos está dando un susto que nos está matando. Se nos ha intimidado a un nivel tal que está afectando nuestra salud emocional y su integridad espiritual posiblemente también esté siendo retada en estos momentos. Como que el temblor es grande, ¿verdad? Hay un temblor de tierra en donde todo aparenta colapsar. Pero la Biblia nos presenta que en Cristo tenemos razones para estar firmes. Amén. Firmes en Cristo. El libro de Romanos en este pasaje en particular nos invita a estar firmes a través de ciertas disciplinas que vamos a leer. Pero nuestra firmeza en medio de el aparente colapso a nuestro alrededor tiene base. No es un simple deseo. Y esto es lo que todo el libro de Romanos ha hecho hasta el capítulo 12. En el capítulo 1, por ejemplo, nos presenta de que verdaderamente el hombre está apartado de la gracia de Dios por reemplazar la gloria de Dios por su propia creación.
Lo mismo ha hecho el pueblo judío en el capítulo 2, al no poner en práctica los principios bíblicos. Y en el capítulo 3 te dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Tantos los que no son los judíos, como usted y yo, o los mismos judíos, están apartados, separados de la gloria de Dios. Pero hay esperanza en Cristo, porque Cristo se encarna, muere por todo aquel que acepta su sacrificio y le ofrece perdón y vida eterna, reconciliación con Dios, justificación con Dios, y por lo tanto tiene un futuro brillante en Cristo. Y de eso trata el capítulo 8. Por lo tanto, en Cristo, por fe en su nombre, aunque el pecado ha entrado y nos ha apartado de Dios, hay reconciliación. ¿Para quién? Para todo el mundo. Siendo ese el caso, ¿cómo debes de vivir? ¿Cuál sería la aplicación práctica, lo que puedes ejecutar en base a este entendimiento? Pues de eso se trata el capítulo 12, en donde se nos habla de que ya al haber aceptado el perdón, la reconciliación en Cristo, tenemos una nueva mentalidad. Una mentalidad renovada, en donde ya usted y yo vivimos bajo la voluntad de Dios. Y es en ese contexto que encontramos nosotros el versículo 9 al 12 del capítulo 12 de Romanos, en donde nos leemos: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Quiero leer este verso otra vez. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pueden ustedes notar de que el libro más teórico de toda la Biblia termina siendo el libro más práctico de toda la Biblia. Porque Romanos, de una vez que usted comienza a leer, se siente como que es complicada la cosa. Pero la razón por la que aparenta ser complicada es simplemente para que entiendas la razón o el fundamento de ser de lo que acabamos de leer. ¿Por qué nos amamos? ¿Por qué nos preferimos? ¿Por qué nos servimos los unos a los otros? ¿Por qué tienes que estar gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración? Por lo que te ha dicho anteriormente. Porque aunque has pecado, hay reconciliación en Cristo. Porque aunque estabas apartado, has sido escogido por Dios para salvarte. Y porque aunque has pecado, no hay condenación en Cristo si has depositado tu fe en Él. Ya que este es el caso, puede ser, verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración.
nos habla del gozo de la esperanza. En nuestra sociedad, una sociedad microondas, en donde queremos todo para rápido, para ayer, no para mañana, este concepto de esperar se hace difícil. ¿A quién le gusta esperar? Cuando uno ve a las personas de edad muy avanzada que aparentan tomarse su tiempo haciendo las cosas, uno los toma como pacientes. Uno siente la experiencia en la vida le ha enseñado que hay que tomar su tiempo. Y recuerdo yo una conversación que tuve con un hermano de edad muy avanzada, decir, eso es embuste, eso es mentira. El de edad avanzada aparenta ser lento porque no puede ser rápido. Porque si pudiera ser más rápido también lo es, porque se desespera también. Eso dijo él, obviamente, generalizando. El ser humano no le gusta esperar, hermanos. Es que eso no es asunto de edad. Es que a nadie le gusta esperar. ¿Acaso hay alguno de ustedes que dice, oye, y a mí me encanta cuando las cosas vienen tarde? ¿Habrá alguno de ustedes? O cuando el cheque le llega 2 semanas después de lo que estaba esperando. ¿Cómo se siente usted? Ay, qué rico, ¿verdad? Ahora logro practicar la paciencia. Yo no he conocido a nadie que se sienta así. Nadie. Cuando lo que está esperando con ansias dura demasiado para llegar, eso impacienta. Pero el pasaje nos habla del gozo de la esperanza. Hay gozo en la esperanza. Pero ¿quién es el que se goza en la esperanza? El conocedor, hermanos. Para uno poder gozarse en la esperanza necesita ser conocedor. Nadie espera en lo que no conoce, en lo que no sabe. Para uno poder gozarse en la esperanza, necesita tener un conocimiento íntimo de en quién está esperando. Hay personas que son tan formales en sus cosas, que si te dicen, llego a tal tiempo, llegan a tal tiempo. Y si se tardan, usted sabe que va a llegar, porque se tardó, porque algo pasó. ¿Conoce gente así usted? Oye, esa gente son tan puntuales que si no llegó a tiempo, o te va a llamar porque algo pasó, o va a llegar. Pero de que te va a comunicar o que va a llegar, no hay dudas de eso. ¿Por qué no hay duda? Porque lo conoces. Porque estás al tanto de su carácter. Esperar es para conocedores, hermanos. Si te impacientas, pregunta, ¿qué tanto conoces a Dios? Porque mientras más le conoces, más entiende que Dios cumple siempre con sus promesas. Dios no llega tarde. Al tiempo exacto, Él llega. Y yo siento que aquellos que tienen un tiempo en el Evangelio experimentalmente saben eso. A veces uno dice, Señor, yo necesito tal cosa ya. Padre, es ya que lo necesito. Y cuando no te da, ¿qué pasa ahí? Que el Señor ya no me ama. Y comienza a dudar. Y cuando viene lo que pidió, resulta ser que era precisamente cuando lo necesitaba. Porque Dios nunca llega tarde. Esperar es para conocedores, pero
El que se desanima, tal vez, cuidado, es porque no conoce todavía como debe de conocerle. Esto nunca se me ha olvidado. Cuando yo vivía en Missouri y servía en una congregación allá, un ateo comenzó a visitar la iglesia. Y para eso es obviamente rarísimo, porque ¿cómo es que un ateo va a la iglesia? Pero él se contactó conmigo, nos reunimos y comenzó a ir a la iglesia. Él tenía grandes preguntas bíblicas y yo pienso que se las contesté a satisfacción. Pero el hombre estaba tan acostumbrado a no creer que le costaba cambiar de parecer en ese punto. Y recuerdo yo que en esta comunidad muy pequeña solo había una fuente grande de empleo, todavía ese es el caso, en donde más de 4,000 personas son empleadas, un matadero de cerdo grandísimo. Y resulta ser de que ahí casi todo el mundo en la comunidad trabaja ahí. Es la principal fuente de trabajo en esa área, un área muy pequeña en relación a la población. Y comienzan a despedir personas, porque la demanda en aquella época por el asunto porcino, qué sé yo, como una fiebre o gripe porcina, qué sé yo, algo así. El asunto es que cayó la demanda, comenzaron a despedir gente, incluyéndolo a él. Nunca se me ha olvidado que ustedes saben, nosotros, generalizando aquí, ¿verdad? Muchos para ahorrar dinero vivimos juntos en una casa, ¿verdad? Gente que nos conocemos y vivimos juntos y nos compartimos la renta. Y resulta que a veces hay mucha gente que vive así, ¿verdad? Y este era el caso en donde este señor en particular vivía. Y cuando comienzan a despedir personas, todos comienzan a orar, menos Fortino. Me comentó él que pasó eso y decía él, no sabes lo solo que me sentía yo, porque toda esa gente tenía a alguien a quien recurrir, menos yo. Él no tenía esperanza. ¿Por qué no tenía esperanza? Porque no conocía al Dios vivo. ¿Y por qué no lo conocía? Porque él escogió no conocerle. Esperar es para conocedores, para aquellos que conocen a su Dios, pero también es para visionarios, aquellos que son capaces de ver en el poder de Dios lo invisible. Tal vez usted dice, oye, pero eso se oye muy raro, ¿verdad? Pero es que así es la vida, hermanos. El que es capaz de ver lo invisible es a quien Dios usa para hacerlo una realidad. Nosotros entendemos eso. Por ejemplo, el arquitecto, ¿qué ve? Lo invisible. En su mente comienza a idealizar estructuras. Y toma su lápiz y ahí está el papel y comienza a dibujar. ¿Qué dibuja? Lo que ve en su mente, lo invisible. Es capaz de ver más allá de lo que los ojos pueden ver. Y de igual manera, nosotros, por la fe en Jesucristo, podemos ver lo invisible y como resultado nos gozamos en la esperanza, en lo que Dios va a traer a una realidad. Pero esperar también es para valiente, para el que no se desespera. Y para eso se necesita dominio propio. El que se goza en la esperanza es aquel que es lo suficientemente fuerte. Y digo fuerte porque solo el fuerte,
es capaz de controlar sus impulsos. Y que cuando todo te dice la situación va para este lado, usted, porque tiene fe en Cristo, ve lo invisible y le conoce, es capaz de decir, yo espero que va a ser por aquí. Y voy a esperar en Dios que va a ser por aquí. Y Dios se glorifica en aquellos que le confían. Amén, hermanos. Este es el caso. Usted se puede gozar en la esperanza. El verso también nos habla de la bendición de la tribulación. La bendición de la tribulación. Obviamente esto aparenta ser un concepto chocante. ¿Cómo es que hay bendición en la tribulación? ¿A quién le gusta la tribulación? Bueno, notas que el pasaje no nos habla del gusto de la tribulación, sino de la bendición de la tribulación. Hay bendición en la tribulación. Pero ¿para quién es que hay bendición? Para el que no huye de ellas. Hay dos opciones. Cuando la tribulación se viene, y hermanos, se vendrá. Jesús lo prometió. En el mundo tendréis aflicciones. Entonces ellas se vendrán. Este gozo de la tribulación es para aquel que es capaz de, en vez de huirles, enfrentarlas. Enfrenta las tribulaciones. En vez de intimidarse y no hacer nada, las enfrenta. Nunca se me ha olvidado una señora que yo conocí. La señora aparentemente estaba perfectamente sana. Fue al médico y la diagnosticaron con cáncer. Nunca se me ha olvidado esto, de que la señora, al tener la noticia, se sentó en un asiento, en un asiento muy cómodo y no se levantaba. Se deprimió al punto tal que no se levantaba. No se levantaba. Solo para ir al baño, y ahí comía y ahí dormía. Murió pronto. Muy pronto murió. Porque eso no es vida. Este pasaje nos habla de enfrentar la tribulación. Su condición de salud es una condición muy, muy delicada, cierto. Pero el pasaje nos habla del gozo de la esperanza. Hay esperanza. No todo está perdido. Pero también nos habla de la bendición de la tribulación, dándonos a entender que la podemos enfrentar. La podemos enfrentar, hermanos. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, yo viví en Costa Rica y trabajé en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, y en una comunidad en particular había un señor que tenía como 4 hijos y vivía en una casa muy, ¿cómo llamarle? Que necesitaba mucha ayuda. Y cuando le veo, el techo está lleno de agujeros. Y le digo yo, mira, avísame cuánto cuestan las hojas de zinc, porque eran como 4 o 5, era una cosita pequeña. Avísame cuánto cuesta y yo te las voy a comprar. Te voy a dar el dinero para que las compre. Llámame, avísame, que yo te daré el dinero para que las compre. Me voy, porque yo no vivía en esa comunidad, yo vivía a 7 horas de ahí, yo iba una vez al mes. Y cuando regreso,
En la entrada de la comunidad me dice alguien, oye, ten cuidado al entrar porque fulano de tal te quiere cortar la cabeza. Y le dije yo, ¿y por qué? Dice, porque tú le prometiste unas hojas de zinc y no le diste nada. Y yo le dije, pues yo le dije que me llamara, que me dijera cuánto costara. Él nunca me llamó. Y hasta ahora es que estoy viniendo. No se lo iba a mandar por Western Union, ahí no hay Western Union tampoco. Y yo recuerdo que lo primero que hice fue ir directo a la casa de él. A la casa de él. Y lo lindo es que cuando llego me saluda con alegría y todo. Y le pregunto yo, oye, ¿y por qué no me llamaste para saber el costo de las hojas de zinc para cubrir el techo? Ni recuerdo lo que me dijo, pero sí recuerdo que yo me sentía seguro en Cristo. Y aunque había una amenaza grande, no me intimidó, porque yo me sentía seguro en Cristo. La tribulación produce bendición o hay bendición en la tribulación cuando las enfrentas, no cuando te intimidas y no haces nada. Pero aquel que no es intimidado por la tribulación es también capaz de ver oportunidades en ellas. En las finanzas se nos habla mucho de eso. Hay personas que se hacen multimillonarias cuando colapsa la economía. Y usted dice, oye, ¿cómo es eso? ¿No es que colapsó? Sí, pero ellos ven el colapso como oportunidades. De hecho, hay un montón de gente que está orando para que colapse la economía. Porque al colapsar, ellos ven compañías que ya lo que valen son centavos en vez de millones y la compran. Y como resultado, como cuando las cosas bajan, después que está abajo, suben. Cuando suben, son muchísimo más ricos. Ellos ven en la tribulación oportunidades. Este punto en particular del verso 12, sufridos en la tribulación. Un profesor mío de la universidad lo explicaba de esta manera. Lo que eso quiere decir es que si en la vida te da limones, haz limonada. Ay, pero qué agrio los limones. Qué ácido. Oye, como que se siente raro a los dientes. ¿Me va a hacer que se me desgasten la dentadura? Pues hazte limonada. Y hay opción. Tú puedes ver los limones con todos estos aspectos negativos, que en efecto son ciertos. Es ácido. Y si te lo comes mucho, se te desgasta la dentadura. Eso es verdad. No es que a uno se está mintiendo, a uno mismo. Pero también es cierto que puedes hacer limonada. Y oye, qué rica es la limonada. Tan rica es que usted la compra. Va al restaurante y le dice, oye, ¿qué quieres para tomar? Yo quiero limonada. Hay bendición en la tribulación cuando las enfrentas. Cuando ves que hay oportunidades en ellas. Y cuando ves que hay propósito en la batalla. El Señor no te permite que pases por experiencias sin propósito alguno. Hay propósito en la batalla. Cada batalla tiene un propósito. Yo no he visto ningún país que se vaya a la guerra con otro país por ninguna razón. ¿Usted sí? Tal vez usted no esté de acuerdo por la razón, pero hay razón. Alguna hay. Y de igual manera con nosotros el Señor se glorifica en las aflicciones nuestras. De hecho, el apóstol San Pablo en 2 de Corintios habla de eso, que el poder de Dios se perfecciona en las debilidades, en las angustias, en las persecuciones. Es allí donde el poder de Dios se manifiesta.
El mejor ejemplo de esto fue Jesús mismo. ¿No notaron ustedes que fue cuando después que le escupieron, que le dieron su bofetada, que le dieron sus latigazos, que cargó con la cruz, que fue crucificado, que le traspasan con la lanza, que le dan vinagre para tomar, que resucitó? Hay poder más grande que el traer de la muerte a alguien. Hay poder más grande que la resurrección. Hermanos, no hay poder más grande que ese. Y ese poder se manifestó después de la tribulación. Amén. Y sin muerte no hay resurrección. Qué bueno que Cristo resucitó. Amén. ¿Y usted quiere resucitar con Cristo? Entonces se va a morir. Porque el que resucita es el que se muere. ¿Y usted quiere resurrección sin muerte? Pues hay un problema. Eso no existe, hermanos. La Biblia nos habla de la transformación de aquellos que estén vivos cuando Él venga. Pero la resurrección es para los muertos. ¿Y quién se quiere morir? Ese es el problema. Pero sí queremos resucitar. ¿Y qué? Pronto. Entonces va a morir pronto también. El poder de nuestro Dios se perfecciona en la debilidad. Hay bendición en la tribulación. Amén. Finalmente, la Biblia nos habla de la resistencia en la oración. La resistencia en la oración. Hay diferencia muy notable entre la oración esporádica y aquellos que tienen la disciplina de la oración. Notarás, por ejemplo, que en la oración esporádica siempre se basa en la necesidad. Señor, te pido, desde que comienza a orar, y te pido en el nombre de Jesús, pero todo fue pedidera. Y hay que pedir, sí. Pero imagínese usted que desde que alguien le salude le comience a pedir hasta que se despide. ¿Cómo se siente usted? Hombre, pero por lo menos salúdame, ¿verdad? Pregúntame cómo estoy. Háblame un poquito, pregúntame por mis hijos que son importantes, por mi esposa, por mi vida, pero dame en el nombre de Jesús, como que eso cansa. ¿A quién? Al que oye esa oración cansa. Pero el que tiene la disciplina de oración, ora con entendimiento. Ayúdame a percibir tu voluntad. Ayúdame a someterme a tu voluntad. No es que las peticiones son erróneas, hermanos. La Biblia nos habla del pedir. Pedid y se os dará. Pero en la oración modelo no era solamente de pedir. Padre nuestro, le estoy reconociendo como mi Padre. Estoy reconociendo mi lugar, que estás en los cielos. Estoy reconociendo con quién estoy hablando. Santificado sea tu nombre. Eso es adoración. No fue pedidera. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sí es pedir, pero no por mí, sino por las cosas del reino de los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ay, ya estoy pidiendo por mí. Pero oye, es hasta después de reconocer con quién estoy hablando y de adorarle y de preocuparme por las cosas de su reino, que oro por mí. ¿Y cómo termina? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina con adoración. El que resiste en la oración también sabe orar por entendimiento para discernir, no solo pide. El que ora esporádicamente hace demandas. ¿No ha oído usted, Señor, en el nombre de Jesús te ordeno? ¿No ha oído cosas así? Usted no, yo sí. Que ahora mismo, oye, ordenándole a Dios. ¿Y tú sabes con quién es que tú estás hablando? Hay gente que ora locuras así. Pero el que tiene la disciplina de oración hace plegarias. No ordena, ruega.
no se queja, sino que alaba. ¿Ves la diferencia? Y aunque incluso en la Biblia encontramos personas quejándose con Dios, a eso se debe que pedimos que Dios nos dé entendimiento para captar su voluntad. Porque si la entendemos, esta que es agradable y perfecta, nos va a librar de estarnos quejando con Dios. Amén. Constancia en la oración. Hay que resistir en la oración. ¿Qué oración? La que mueve el cielo porque está basada en la fe. Es una oración que está en base a la devoción y al amor a Dios y que reconoce su obra. Como resultado de ese tipo de la oración, oye, está temblando todo, pero yo sigo parado. Estoy firme, aunque todo esté temblando. El pasaje entonces nos invita al gozo de la esperanza, la bendición de la tribulación y la resistencia en la oración. Como resultado de esto, mis hermanos, yo pienso que vamos a tener resiliencia y confianza activada. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de resistir, de adaptarse a la situación y a no colapsar en medio de ella. Resiliencia. En base a la confianza. Al estar activada por la fe, te sientes seguro en Cristo. Amén. ¿Qué está pasando a tu alrededor? Pues usted lo sabe. ¿Cómo está reaccionando usted? Usted también lo sabe. El que no lo sabe soy yo. Pero yo sé que el Señor nos invita a tener resiliencia y confianza activada. Nos gozamos en la esperanza, enfrentamos las tribulaciones y tenemos disciplina en la oración. Sea lo que sea que venga, lo enfrentamos en Cristo. No nos rendimos, no nos intimidamos, sino que confiamos. Padre, tú nos conoces. Tú sabes lo que estamos pasando. Tú sabes cómo nos sentimos. Nadie lo sabe mejor que tú, ni siquiera nosotros mismos. Tú sí lo sabes. Te ruego en el nombre de Jesús de que en base a este pasaje nosotros enfrentemos este día y esta semana y nos sintamos seguros en ti, capaces de enfrentar en esperanza, en oración, lo que se venga. Estamos seguros en ti, ayúdanos a sentirnos seguros. Tú eres fiel, ayúdanos a confiar. Y tú nos amas, ayúdanos a esperar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos.